Hola amigos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy tenemos una nueva cátedra de inmunología. El tema de hoy es las vías de activación del sistema del complemento, en donde tenemos tres vías, una alternativa, una vía de las lectinas y una vía clásica. La vía alternativa. La vía alternativa es una de las vías más antiguas, se ha encontrado en ciertos invertebrados y la forma en la que esta vía se activa es cuando ciertas partículas de patógenos entran en contacto con componentes del complemento que se encuentran en la circulación sanguínea. Es por eso que es un componente base de la inmunidad innata. La C3 es la proteína más importante del complemento, es un heterodímero que presenta dos cadenas, una alfa y una beta, unidas por puentes disulfuro. Esta C3 se produce principalmente en lo que es el hígado y también en algunos macrófagos. La C3 presenta un grupo tioéster oculto que es altamente reactivo cuando se encuentra activado y es capaz de producir que los patógenos sean digeridos, es decir, terminar con los patógenos. Ya. La C3 en organismos sanos se encuentra liberándose constantemente y espontáneamente y se divide en dos. En una C3A y en una C3B. Esta C3B, una vez que se dio esta liberación, expone el grupo tioéster activo que presenta un grupo carbonilo que es reactivo, lo que le permite que se una a superficies cercanas. En este caso, vamos a poner una superficie celular sana. Cuando el C3b se une a una superficie celular sana, las glucoproteínas son ricas en ácido siálico y también los carbohidratos presentes en la membrana celular hacen que esta C3b exprese un sitio de unión para el factor H. Hay que recordar que el sitio diana es básicamente muy importante para que este factor H se exprese. Una vez que tenemos el factor H, actúa un factor I, una proteasa I, que se va a encargar de escindir básicamente en IC3B y en C3C. Ya. Esta primera es encargada de estimular a los leucocitos. En este caso yo puse como ejemplo un neutrófilo para que estos leucocitos se encarguen de digerir y además de producir o estimular a las células inflamatorias. Ya. Como producto final de la destrucción del C3b tenemos a la C3dG, que se va a encargar de dirigir a los patógenos hacia los receptores celulares de los linfocitos B para que estos se encarguen de generar los anticuerpos necesarios. Esto es el caso en una superficie celular sana cuando se da la destrucción del C3b. Ahora vamos a simular que tenemos otro C3b en el que se va a encontrar con una superficie bacteriana. En este caso, la superficie bacteriana tiene lipopolisacáridos y algunos carbohidratos que no presentan el ácido siálico. Por eso no se va a expresar factores de unión para el factor H y entonces tampoco se va a ver la presencia del factor I, entonces no se va a dar la destrucción del C3b. Por ende, va a venir o se va a expresar un sitio de unión para un factor B, formándose el complejo C3b. Una vez que esto pasa, actúa el factor D sobre este complejo y va a dar como división el BA. Otra forma de acción de la C3b
es presentar unión con la C5. Una vez que se produce esta unión, vamos a presentar la acción otra vez de esta C3b convertasa, que básicamente va a hacer dividir esta C5 en una C5a, que es solo un pequeño péptido, y en una C5b. Esta C5b va a seguir unida a la C3b y aparte se van a exponer sitios de unión para lo que es la C7 y la C6. Entonces aquí se forma un complejo denominado. Otra forma de acción de la C3b es presentar unión con la C5. Una vez que se produce esta unión, vamos a presentar la acción otra vez de esta C3b convertasa, que básicamente va a hacer dividir esta C5 en una C5a, que es solo un pequeño péptido, y en una C5b. Esta C5b va a seguir unida a la C3b y aparte se van a exponer sitios de unión para lo que es la C7 y la C6. Entonces aquí se forma un complejo denominado complejo C5b67. Este complejo C5b67 lo voy a llevar hasta acá. Ya. Este complejo va a seguir unido a la superficie bacteriana. Una vez que tenemos este complejo, se va a formar B678. Le vamos a sumar factores, el factor C9. Ya, este complejo va a formar el MAG, que es el complejo de ataque, que tiene una estructura más o menos tubular y que va a ser el encargado de producir la rotura de la membrana bacteriana y así la destrucción de la bacteria. Continuando con la activación de la vía de las lectinas, tenemos a una bacteria, la cual se encuentra dentro de la superficie de un vaso sanguíneo. Esta bacteria en su superficie presenta carbohidratos, los carbohidratos como la manosa. Este carbohidrato va a ser fácilmente reconocido por una proteína de unión a las lectinas denominada MBL. Esta proteína va a ser de fácil reconocimiento a la manosa y se va a unir. Una vez dada esta unión, tenemos un complejo o una activación que es MBL manosa más un MASP2, que es una proteína. Este MASP2 es el encargado de activar una segunda proteína o MASP2 activo. Esta proteína MASP2 activo se da gracias a la unión de manosa, MBL y la activación del MASP2 activo. Este conjunto va a dar lugar a la activación de una proteína del complemento denominada C4. Esta proteína C4, una vez activa, se va a escindir, dando lugar al C4A y dando lugar al C4B para seguir con la vía de las lectinas.
Continuando con la vía, cabe recalcar que el complejo más 2 activo es muy similar a cuando hablamos de nuestra proteína C1, específicamente C1S, la cual se va a encargar netamente de usar como sustratos a C4 y a C2, escindiéndola a ambas, como antes lo habíamos explicado, escindiendo de esta manera a C4 y a C2 de la misma manera. Entonces, una vez escindidas estas proteínas, las partes activas que hacemos referencia en nuestro cuadro con las partes más claras forman un complejo, o el complejo convertasa de C3, que hace referencia a C4B, 2B. Con el mismo procede a escindir C3, una molécula muy importante dentro del sistema del complemento, la cual es la base fundamental para empezar con toda la vía alternativa, como está explicado a continuación. Al momento que se escinde C3 o se genera C3 espontáneamente, lo que causa es la separación de los grupos tioéster, permitiendo el paso correcto hacia la vía alternativa de las lectinas. Continuando con la formación de MAC mediante escindiendo igualmente las proteínas C5, 6, 7, 8 y 9, formando el túnel MAC para la explosión por ósmosis de la bacteria. Continuando con las vías de activación del complemento, tenemos a la vía clásica. La vía clásica se desata principalmente cuando existe la unión de un anticuerpo, en este caso la inmunoglobulina M, con la superficie de un patógeno como la bacteria. Es decir, esta inmunoglobulina M se va a unir a la molécula de lipopolisacáridos de una bacteria patógena. Es que la inmunoglobulina, es decir, el anticuerpo se une hacia la superficie bacteriana, va a hacer que la molécula C1 llegue a ese sitio de acción. Ahora, para fines didácticos, esta molécula de C1 microscópicamente se halla conformada a manera de una especie de látigo con 6 hebras. A estas 6 hebras las llamaremos molécula C1Q y por 2 hebras que se enredan a manera de 8, la C1R y la C1S. La C1R será de color naranja, mientras que la C1S será de color negro. Ahora, para que esta molécula de C1 se halle totalmente activada, necesita que las hebras de C1Q, por lo menos 2 hebras de C1Q, logren unirse hacia los sitios de acción que fueron revelados por la inmunoglobulina M al momento de unión con la bacteria, es decir, con la superficie bacteriana. Una vez que se produjo esta unión de las moléculas de C1Q, hace que exista un cambio en la conformación de la molécula C1R. Cuando esta molécula C1R sufre una transformación en su estructura molecular, hace que cambie también la molécula C1S. Si esta molécula C1S cambia, se produce la liberación de un sitio de acción proteolítico que forma parte de la molécula C1S. Cuando se libera este sitio de acción proteolítico, hace que se escinda un péptido que va a lograr que la molécula C1S se active. Para fines didácticos tomaremos a la molécula C1S de color negro, que va a ser una de las principales desencadenadoras de la vía clásica. Una vez que se produjo la activación de la molécula C1S, esta va a proceder a escindir, es decir, cortar otra molécula importante del sistema de complemento conocida como la molécula C4. Una vez que esta molécula C4 fue cortada, se va a dividir en dos fragmentos importantes. Hay fragmento C4A y el fragmento C4B. El fragmento C4A, fragmento C4B. Este fragmento C4B tiene especial afinidad por la molécula C2. Una vez que logran ligarse, es decir, unirse, van a formar el complejo C4B2. Una vez que se forma el complejo C4B2, este va a pasar a ser escindido nuevamente por la molécula C1S activada. Ahora, una vez que el complejo propiamente dicho fue escindido, se va a dividir en dos fragmentos, en la molécula C2A y en la molécula C4B2B. Una vez que la C4B2 escinde la molécula C3, va a dividirla en la molécula C3B. Esta molécula C3B es de fundamental importancia porque va a lograr ligar a la molécula C5. Cuando se ha formado el complejo
de la molécula C3b con la molécula C5, existe la acción de una enzima conocida como la C3bB o la C3 convertasa. Esta molécula va a venir y a escindir a la molécula C5 en dos fragmentos importantes, la C5A y la C5b. Esta molécula C5b posteriormente va a prestar afinidad para unirse a las moléculas C6 y C7, formando así el complejo C5b67. Una vez que se forma el complejo C5b67, este va a pasar a unirse a la membrana de nuestra célula patógena. Una vez que este complejo se haya unido en la célula patógena, va a ligar a la molécula C8, formando así el complejo C5b67-8, y que después, por añadidura de este complejo, va a ligar a las moléculas del complejo C9 en un número de 12 a 18. Estas van a formar una especie de anillo o tubo en la membrana de la bacteria patógena. 10, 11 y 12 moléculas de C9. Ahora, una vez que estas moléculas logran perforar la membrana, van a formar el complejo MAC, que es el complejo de ataque a la membrana. Si es que existen mayor número de MACs alrededor de toda la membrana o en la superficie bacteriana, va a hacer que el efecto bactericida sea mucho mayor, produciendo así la muerte de la bacteria por lisis osmótica, es decir, cambia la tonicidad del interior de la bacteria, logrando destruirla, hasta un punto en que la bacteria explote y termine con su vida.